Seguramente conoces la Gran Muralla China, pero ¿sabías que el país acaba de construir una segunda? Sin embargo, no está hecha de ladrillos y piedras y no mantiene fuera a los invasores. En su lugar está formada por plantas y sirve como una última línea de defensa contra algo que ha estado tomando el control del país de manera lenta pero implacable: la arena. Esta gran barrera rodea el complicado desierto de Taklamakan, ubicado en la parte noroeste del país. Esta zona es enorme ya que cubre más de 340.000 kilómetros cuadrados, un poco más pequeña que Alemania. Tiene algunas dunas enormes, algunas de ellas superan los 90 metros de altura y son más altas que un rascacielos de 30 pisos. Las temperaturas también son extremas, con un calor abrasador en el verano que a menudo alcanza los 40 grados centígrados. Pero no es solo el tamaño y la temperatura lo que lo hace tan temible, es la forma en que se mueve. Sí, este es el segundo desierto de arena movediza más grande del mundo. El 85% está compuesto por dunas que se desplazan arrastradas por el viento. La arena constantemente engulle carreteras, pueblos y campos en su camino. Los viajeros aventureros que cruzan el desierto en coche o autobús pueden ver la arena moviéndose a través de la carretera, pero también notan algo interesante en el horizonte: arbustos verdes. Sin embargo, no lo confundas con un oasis. Esa es la nueva Gran Muralla, o mejor dicho, la Muralla Verde, un proyecto gigantesco diseñado para combatir la desertificación y controlar las tormentas de polvo. ¿Pero es tan importante? Absolutamente. China ha estado luchando contra la expansión del desierto durante bastante tiempo y una de las razones es que necesitan más espacio. Verás, China es uno de los países más poblados del mundo, solo superado por la India. Y ahora podrías estar pensando, de acuerdo, pero su territorio es enorme, así que hay espacio de sobra para todos. Bueno, técnicamente sí. Después de todo, estamos hablando de un país que abarca más de 7.000 millones de kilómetros cuadrados, casi tan grande como toda Europa. Aunque China es enorme, no toda su tierra se puede utilizar. Una gran parte del país está cubierta de terrenos áridos, lugares que no son aptos para la construcción y donde viven muy pocas personas. Hay 12 desiertos principales que constituyen casi el 20% del territorio de China. Y este problema está empeorando, ya que el páramo sigue expandiéndose. En el futuro, los desiertos podrían ocupar hasta un 44% del país. Incluso la capital Pekín está en riesgo. Por cierto, ya está siendo golpeada constantemente por grandes tormentas de arena, obligando a los residentes a quedarse en casa para evitar la intensa contaminación del aire. Durante años, los desiertos de China se han estado expandiendo a un ritmo de más de 3.300 kilómetros cuadrados al año. Tomemos como ejemplo la región autónoma Hui de Ningxia en el noreste de China. Está rodeada por 3 grandes desiertos y ha estado luchando contra la desertificación durante más de 60 años. Hasta el 2010, el 57% de su territorio ya había sido afectado. Esto no es un problema menor. La desertificación destruye tierras de cultivo, paralizando la producción de alimentos. También obliga a las personas a abandonar sus hogares tras ver cómo su aldea queda sepultada en la arena. Las autoridades están trabajando arduamente para reubicar a estas personas en zonas más seguras. Y para aquellos que eligen quedarse, la vida no es sencilla. La agricultura, por ejemplo, se está volviendo cada vez más difícil. Los agricultores de la localidad de Tongunaware dicen que cuando eran niños podían cavar y encontrar acuíferos a medio metro de profundidad. Ahora tienen que cavar 1,5 metros para alcanzar el agua. Y dado que el suelo no es tan blando ni fértil como antes, también tienen que usar mucho más fertilizantes en sus cultivos. Está bien, pero ¿por qué está ocurriendo todo esto? La desertificación no tiene una sola causa, sino que es más bien una combinación de factores. En China específicamente, los estudios muestran que alrededor del 20% de la culpa se debe al aumento de las temperaturas del planeta. Es decir, los desiertos ya son entornos propensos a la sequía, pero el calor creciente hace que la aridez sea aún peor. Y es un hecho que hoy en día llueve mucho menos que hace medio siglo. Por lo tanto, esta alteración climática afecta principalmente las partes noreste y noroeste de China, pero en las áreas cercanas al desierto de Muus, en el centro norte de China, hay otro factor que está haciendo que el país sea aún más árido, y somos nosotros, los humanos. La ecuación es simple: más personas, más desertificación. Entre 1997 y 2008, la población de China creció en casi 100 millones de personas. Con más gente se necesita más comida, más espacio y más recursos. Entonces comienzan a talar árboles, a despejar tierras para la agricultura y a agotar todos los recursos naturales a su alrededor.
Es como si la Tierra se estuviera despojando de todo lo que necesita para mantenerse sana. Así es como la desertificación se acelera. Pero el problema de la desertificación en China puede afectar tu vida, incluso si estás en el otro lado del mundo. Aquí está el asunto: el suelo almacena una enorme cantidad de carbono, pero a medida que la Tierra se degrada, no solo pierde la capacidad de retener ese carbono, sino que también puede liberarlo en la atmósfera. Y cuando más carbono va al aire, bueno, todos sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Por suerte, hay algunas maneras de evitar que China se convierta en un enorme arenal. Una solución que han propuesto las autoridades es construir la Gran Muralla Verde de la que hemos estado hablando en el desierto de Taklamakan. Al plantar una gran cantidad de árboles, arbustos y otras vegetaciones alrededor de los desiertos, se puede prevenir las tormentas de arena. Lo que sucede es que la acción del viento y la arena en el borde del desierto es muy intensa y las dunas continúan expandiéndose hacia afuera. Este cinturón verde también ayuda a proteger la infraestructura. Al fijar los bordes del desierto, salvaguarda, por ejemplo, los ferrocarriles y las carreteras. Construir una barrera tan poderosa es una hazaña de ingeniería enorme. El primer desafío es, obviamente, el tamaño del desierto que debe ser contenido. Es inmenso. Luego está la altura de las dunas, algunas de las cuales son impresionantes. Las dunas más altas son tan elevadas como un rascacielos. Además, los ingenieros tienen que idear soluciones para hacer que el cinturón verde prospere en el clima seco, lo que hace que la reforestación sea prácticamente imposible. Entonces, esto no es un proyecto que se pueda concretar de la noche a la mañana. Solo en el desierto de Taklamakan llevó 40 años terminar los primeros 2.700 kilómetros del cinturón verde. Para finalizar el resto, necesitaron un grupo de 600.000 personas para plantar especies tolerantes al desierto como el álamo del desierto, el sauce rojo y los árboles de Saxaul. Hablando de eso, incluso las plantas que están utilizando en el proyecto pueden generar oportunidades económicas. Por ejemplo, está el jacinto del desierto, también conocido como el ginseng del desierto. Esta planta prospera en ambientes secos y se puede vender con facilidad, ya que tradicionalmente se usa en la gastronomía en China. Además de las plantas, también se están estableciendo bases de energía solar en el desierto. Instalar paneles solares allí no solo genera energía, sino que también puede ayudar a evitar que las dunas de arena se desplacen. Esta enorme barrera artificial, que se extiende aproximadamente 3.200 kilómetros alrededor del desierto de Taklamakan, finalmente se completó en noviembre de 2024, y parece que el arduo trabajo de los ingenieros realmente valió la pena. La porción del país cubierta por desiertos disminuyó del 27,2% en la década anterior al 26,8%. Eso es bastante asombroso, pero ¿a dónde fue toda esa arena? No puede haberse desvanecido en el aire, más bien está contenida. La arena que solía moverse ya no se dispersa y al menos no está ocupando más territorio. La lucha contra la desertificación está lejos de terminar, pero algo es claro: China ya no solo combate sus desiertos, sino que realmente está ganando. Hace unos años, en 2019, la gente de Australia expresó agrado por una idea antigua con algo nuevo: usar el exceso de agua de las inundaciones del norte para ayudar a las zonas secas del oeste y el sur. Este plan recibió el nombre del nuevo esquema Bradfield. Estaba basado en una idea antigua de la década de 1930. Pero el plan original nunca se llevó a cabo. A lo largo de los años, muchos expertos dijeron que no funcionaría. Pensaban que era demasiado costoso y complicado de construir, aunque podría ayudar a solucionar problemas de sequía en las zonas secas de Queensland. El proyecto surgió hace mucho tiempo, cuando un ingeniero llamado John Bradfield tuvo una gran idea. Quería tomar el agua de las inundaciones de los ríos en el norte de Queensland y enviarla tierra adentro hacia el lago Eyre, uno de los lugares más secos de Australia. Él planeaba utilizar presas, bombas, tuberías realmente grandes e incluso túneles para transportar toda esa agua a través de la Gran Cordillera Divisoria, una gran cadena montañosa de Australia. La presa más grande se había llamado Hell's Gate, y Bradfield quería que fuera el doble de alta de lo que se había planeado originalmente. De esta manera, las bombas y la gravedad podrían ayudar a mover el agua sobre la Gran Cordillera Divisoria. El agua fluiría luego hacia el sur y ayudaría a irrigar tierras agrícolas cerca de lugares como Hughenden.
Cambiaría el clima, haría llover más y transformaría la tierra seca en granjas verdes. Con el tiempo, llegaría al lago Eyre y convertiría el desierto en una zona verde y en crecimiento. De esa manera, Australia podría cultivar más alimentos, venderlos a otros países y generar más empleos. Él esperaba que la zona pudiera convertirse en un tazón alimentario para el país. Durante algún tiempo, la gente habló mucho del plan. Les encantaba la idea. Pensaban que podría cambiar el funcionamiento de la agricultura. Y algunos incluso creían que la naturaleza ya había planeado que la tierra se llenara de agua. Ríos secos y lechos de lagos estaban esperando ser utilizados. También decían que las lluvias caían en el lado equivocado de las montañas y que el plan de Bradfield podría solucionarlo. Pero cuando las autoridades revisaron esta idea, encontraron grandes problemas. El principal era que el plan costaría demasiado. Además, no había suficientes científicos ni ingenieros para llevar a cabo una investigación completa. La tierra era demasiado seca y hostil. Nadie podía asegurar que funcionaría. ¿Cuánta agua realmente llegaría allí? Además, algunas de las mediciones de Bradfield estaban equivocadas, especialmente la altura de las presas. Así que, en 1947, oficialmente cancelaron el proyecto, alegando que aunque lo construyeran, no valdría la pena. Después de todo, hay lugares junto a los océanos, como partes de Chile, que permanecen completamente secos. Así que un gran lago podría no dar como resultado más lluvia. Y aún así, en 2019, un partido político resucitó la idea y presentó una versión actualizada llamada el nuevo esquema de Bradfield. Querían intentarlo de nuevo, pero con algunas modificaciones para que funcionara mejor. Su plan incluía los siguientes pasos. Tomar agua de los ríos South Johnstone, Tully, Herbert y Burdekin. Almacenar esa agua utilizando una gran presa llamada Hell's Gate, pero esta vez querían hacer la presa el doble de alta que en el plan original. Dejar que el agua fluya a través de túneles usando la gravedad en lugar de usar muchas bombas. Mover el agua bajo las montañas y hacia el río Warrego en el sur de Queensland. Utilizar el agua para cultivar en lugares secos al sur y oeste de Hughenden, un área enorme, incluso más grande que Tasmania, convirtiéndola eventualmente en un cuenco de alimentos. Sin embargo, no dijeron cuánto costaría todo el proyecto, pero prometieron gastar 20 millones para que la Agencia Nacional de Ciencia de Australia verifique si el plan podría funcionar. Esas ideas innovadoras sonaban bien, pero durante más de 80 años, muchos expertos dijeron, no funcionará. ¿Por qué? Bradfield dijo que su idea costaría 40 millones de libras en 1941. Eso equivale a unos 3.200 millones de dólares hoy en día. Pero la nueva versión del plan podría costar más de 15.000 millones de dólares y tardar más de 10 años en construirse. Además, las personas que se preocupan por la naturaleza están inquietas. Explican que quitar el agua de donde normalmente fluye podría dañar a los animales y las plantas. Podría permitir que especies invasoras se expandan a nuevos lugares. Alteraría los ríos y océanos donde viven peces y otras criaturas. Incluso podría perjudicar a las ciudades y los negocios cercanos a la costa que dependen de esos flujos naturales de agua. Sin embargo, algunas personas realmente creían en la idea y pensaban que valía la pena llevarla a cabo, en especial para ayudar a los agricultores y resolver problemas de sequía. No obstante, en 2022, el gobierno decidió dejar de intentar solucionar la sequía en el oeste de Queensland con el esquema Bradfield. Los expertos examinaron detenidamente el plan y dijeron que no funcionaría. ¿El problema? No hay suficiente agua todo el tiempo para que eso suceda. Al parecer, el nuevo costo del plan habría superado los 30.000 millones de dólares, una cantidad enorme de dinero. Podrías comprarte una flota de aviones privados y yates de lujo. Entonces, los expertos dicen que necesitarían muchísima agua para gastar esa cantidad de dinero, pero no hay tanta agua disponible. En lugar de un gran proyecto, sugirieron realizar proyectos hídricos más pequeños cerca de donde hay lluvia y están las cascadas. Estos proyectos llamados mini redes de Bradfield estarían en 4 lugares a lo largo de la costa de Queensland.
Esas pequeñas redes compartirían agua cuando algunos lugares tuvieran menos lluvia. Otros científicos también revisaron el plan y estuvieron de acuerdo. Aunque todo saliera muy bien, el esquema de Bradfield causaría problemas y sería demasiado costoso, mientras que el proyecto de mini redes de agua parece más viable. Ellos piensan que las partes secas al oeste de las montañas estarán mejor sin el esquema de Bradfield a gran escala. Hay formas más fáciles y económicas de ayudar a que esos lugares crezcan y obtengan agua. Así que el gran plan fue descartado y ahora están explorando ideas más inteligentes y pequeñas para ayudar con el agua y la agricultura. Y el asunto es bastante urgente. Australia es un lugar súper seco, uno de los más áridos donde habitan las personas. Cuando hay una sequía, no hay mucha agua disponible. Eso significa que las granjas no producen tanta comida y eso puede causar muchos problemas. En el futuro, es probable que las sequías ocurran con más frecuencia y sean más graves. Por eso es necesario empezar a prepararse desde ahora. Los expertos están trabajando en algo llamado la misión de resiliencia a la sequía e intentan descubrir cómo enfrentar mejor las sequías en el futuro. Uno de ellos analizó cuánto le cuestan las sequías a Australia. Su investigación muestra que pueden perjudicar muchas cosas: las granjas, los empleos, los pueblos e incluso a todo el país. Cuando no llueve durante mucho tiempo, algunas ciudades pueden quedarse sin agua. Lo llaman día cero, que es cuando los grifos de las casas se cierran porque simplemente no queda agua. En 2020, una ciudad de Queensland llamada Stanthorpe alcanzó el día cero. Otras 50 ciudades estuvieron muy cerca también. Cuando se presenta una situación así, la única manera de obtener agua es transportándola en camiones, lo cual es extremadamente caro. Stanthorpe tuvo que traer alrededor de 40 camiones de agua cada día durante 1 año y medio. Les costaba unos $800,000 cada mes. Al final, gastaron más de 14 millones solo para tener agua. Por suerte, empezó a llover de nuevo y los embalses volvieron a llenarse. Pero las autoridades están trabajando en formas de evitar que esto vuelva a ocurrir. Quieren ayudar a que los pueblos estén preparados para que nunca se queden sin agua de esa manera. Porque la sequía no solo afecta el agua, también puede afectar la salud de la gente. Cuando todo se seca, las plantas desaparecen y la tierra se afloja. Entonces, el viento la levanta y produce enormes tormentas de polvo. Esas nubes de polvo pueden llegar muy lejos, incluso a ciudades tan grandes como Sydney. Eso fue lo que ocurrió en 2018. El aire se volvió tan malo que los niños, las personas mayores y quienes tenían problemas respiratorios debían ser extremadamente cuidadosos. El polvo arruinó los cultivos y algunos alimentos, incluso frutas, no se podían consumir.